hermanos y hermanas del mundo entero. Qué dicha tan grande tengo este día. No es solo que Dios nos da la vida, no es solo que nos da la capacidad de despertar, abrir los ojos, hablar, escuchar, movernos. No solamente nos da todo lo que necesitamos para poder empezar un día en su nombre con todas las herramientas, sino que además, yo siempre digo, Dios se derrama, Él se derrama, nos da cada vez más y ojalá, y el gran reto es aprender a entenderlo. Tengo para ustedes esta sorpresa maravillosa. Padre Fabián Barrera está con nosotros. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muy feliz nuevamente de poder estar compartiendo con ustedes, ¿no?, estas jornadas de oración por los enfermos, de liberación, de sanación, de confesión, de reconciliación, porque realmente estos días han sido de muchas gracias, también de horas en el confesionario, así que vuelvo a vivir todo lo que es mi vocación, lo que es la fuerza del sacramento de la reconciliación, justo en el mes de la Divina Misericordia, ¿no? Es una belleza. Si nosotros pudiéramos, Padre, entender que la reconciliación es esa catapulta que nos lanza a los brazos de Jesús, ¿verdad? Y que nos renueva y que nos transforma, ¿no? Donde Dios, por medio de este sacramento tan importante, cuando Jesús le dice a los discípulos, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a los que ustedes se los retengan les serán retenidos, ¿no? El ministerio de la Iglesia es justamente reconciliarnos con Dios, porque necesitamos continuamente, ¿no? Claro. De ese perdón que Dios nos da. Y bueno, el sacramento de la reconciliación es fuente de paz y de santidad también para nosotros, seguramente, y nos vuelve, como tú dices, a los brazos amorosos del Padre. Claro, es como si le estuviéramos gritando desde abajo, allá en el 10º piso de un edificio: Padre, te queremos, quiero tocarte, abrazarte, y de repente que una ola, una fuerza nos impulse hacia sus brazos. Es una gracia eficaz, ¿no? Usted me ha hecho pensar mucho en la reconciliación, Padre, pero no desde solo el aspecto como laica, sino desde las gracias que tengo por Dios de haber hecho sacerdotes como usted. He sido testigo de que Padre ha estado confesando, yo no sé si a 1000 personas en este fin de semana. Tantas no, pero tuve muchísimas horas en el confesionario también. Bueno, yo tengo un récord porque habían 600 personas en el retiro de la Divina Misericordia en Santa Ágata. Sí, y cuando usted, con el amor de Jesús, dijo: y voy a confesar, yo solo vi que todas esas sillas se levantaron y veíamos la fila y ya sabíamos que iban al confesionario. Entonces entraban y salían. ¿Sabes que esa es una gracia de Dios, no? Y que Dios le ha dado también a la congregación a la cual pertenezco y a la que le agradezco tanto, que me ha enseñado sobre todo la fuerza del sacramento de la reconciliación, porque nuestra congregación nace de una confesión general. Ajá. ¿Qué significa? San Vicente de Paúl, nuestro padre, ¿no?, es que se dedicaba a las misiones. Un día una dama le dice: Padre, hay un hombre que es muy piadoso y que se está muriendo y necesita reconciliarse. Y San Vicente de Paúl dice: bueno, vamos a confesarlo. Y él va, ¿no?, a confesar a este buen hombre, y este buen hombre termina diciendo, si yo no me hubiera confesado y hoy me hubiera muerto, mi alma se hubiera condenado, ¿no? Y San Vicente de Paúl mira, escucha esa realidad y dice: pero si este hombre que tiene fama de ser bueno y ser santo dice que se hubiera confesado, ¿cómo estarán las otras pobres almas? Entonces nuestro padre San Vicente empieza a lo que llaman a hacer un llamado a la conversión, a la confesión, y Dios bendice tanto sus palabras que pasó lo que pasó en la Divina Misericordia, no sé si igual, pero más o menos, donde Dios tocó los corazones de tantas personas que escucharon la prédica de San Vicente, que les llamaba a volver con confianza al perdón y a la misericordia de Dios, que tuvo que llamar un montón de sacerdotes, aún jesuitas también, para que le ayudaran, porque era imposible terminar de confesar a toda esa gente, ¿no? Y en el caso personal mío, mi conversión, como yo les compartía los otros días, mi encuentro con Dios fue gracias
a la confesión. Y antes de venir aquí para Miami, María Gabriela, estábamos hablando en comunidad, teníamos una reunión que se llama Asamblea Doméstica, los sacerdotes de la casa, ¿no? Y yo les compartía, yo les decía, miren, si no hubiera sido por el padre fulano, el padre Reinaldo Conforti, en este caso un sacerdote misionero, que ese día que yo entré a este santuario, Nuestra Señora de Luján, la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján. Yo creo que todos los santuarios marianos son lugares también de gracia, Claro. Donde la Madre de la Misericordia nos busca reconciliarnos, llevarnos a Jesús. Y yo recuerdo que hasta ese momento había estado como renegado de la iglesia, renegado de Dios, es más, no me da vergüenza de decirlo, renegado de los curas, de la Virgen, estaba renegado de la vida en realidad, ¿no? De la vida. Y entrar en esa iglesia, y yo siempre digo que la Virgen habrá dicho, ahora yo soy de local, juego de local y este es visitante, así que está en mi casa y yo como madre, ya que está en mi casa, sé lo que voy a hacer, lo voy a llevar a Jesús, porque mira María Gabriela, yo te digo que si hubiera pensado 2 veces que iba a entrar a la iglesia para confesarme, no hubiera entrado, pero algo me llevó directamente al confesionario y lo que doy gracias a Dios, que ese día, en esa hora, en ese justo instante había un sacerdote que estaba confesando, que es algo muy típico de mi congregación y que yo he admirado muchísimo de mis sacerdotes ancianos, viejitos, ¿no? Que algunos a veces hasta arrastrándose porque su vejez, su enfermedad hacía que no pudieran caminar tan rápido, pero arrastrándose, a veces llegando al confesionario, tardaban 3/4 de hora para confesar, aunque sea media hora, o sacerdotes de nuestra compañía que estaban 5, 6, 7, 8 horas seguidos confesando, sin levantarse del confesionario. Eso a mí ha forjado mucho también mi corazón. ¿Por qué? Porque yo he sido y sigo siendo todavía destinatario de esa misericordia, ¿no? Pero digo, he sido porque ese primer momento para mí fue un momento de mucha gracia, porque yo iba muy hasta renegado con el sacerdote y yo decía, si me dice algo que no me gusta, me levanto, le digo cualquier cosa y me voy, ¿no? Y fue tan paternal, tan padre, ¿no? Que yo me sigo acordando de ese sacerdote y le agradezco a Dios y le digo, Señor, tenelo en tu gloria, ¿no? Porque cumpliendo su ministerio, porque es un ministerio que solamente los sacerdotes tenemos, ¿no? Y que yo muchas veces hablo con mis compañeros sacerdotes, debemos dedicar horas a este sacramento, ¿no? Horas, porque esa es nuestra misión, reconciliar a la gente con Dios. Sé que es arduo, sé que es cansador, sé que es difícil, todo lo que uno quiera, pero es nuestro ministerio. Ayer, padre, en este fin de semana hermoso que hemos pasado juntos, el día sábado, no ayer, el sábado, alguien se me acercó y me dijo, si no hubiera sido por este sacerdote, yo hubiera perdido la fe en mi iglesia. Cuando una persona te dice algo de ese tamaño y que yo sé que ahora hay miles y miles de gentes mirando este programa, en los lugares más recónditos que usted pueda imaginarse, padre, donde alcanza una señal de internet, María Visión ha logrado entrar al corazón de estas personas y se ha vuelto como la familia de estos hermanos en sus casitas, en sus ranchos. No hay nada más bello, padre, que oír las llamadas que vienen en vivo y oye usted las gallinas, los gallos, los puerquitos, los oye ahí a los lados, los niños llorando, se oye la vida de ellos allá. Cuando llaman y me dicen, Gaby, y le pasa a mis Carmelitas, le pasa a mucha gente aquí, Gaby, es que el sacerdote no me escucha. Gaby, es que no hay con quién confesarse. Y luego llegan estas personas que son como una especie de marea roja y traen cierta identidad de evangelio, se parece pero no es. Y los convencen y los aterran y les hablan de que no hay que confesarse, que no se preocupen si no pueden comulgar, o crean y construyen comuniones propias inventadas. Padre, ellos nos están mirando ahora. Y yo sé que necesitan un mensaje de esperanza para que sean sólidos en nuestra fe católica. Sí, tristemente, ¿no? Yo creo que la crisis que estamos viviendo en nuestra iglesia es una crisis de fe, ¿no?
aún desde adentro. Es muy fuerte quizás lo que estoy diciendo, pero nos cuesta creerle a Dios, que es muy distinto de creer. Creer que Dios puede utilizar, por ejemplo, en este caso, la fuerza del sacramento de la reconciliación, que no es por nuestros méritos, no es por las palabras que uno pueda llegar a decir. Hay gente que a veces dice, Padre, no sé qué voy a decirle. Yo les confieso que a veces yo tampoco sé qué decir, pero la gracia de Dios supera también nuestra propia naturaleza. Como le dice el Señor a Pablo, cuando Pablo le dice, hay una espina clavada en mi corazón, el Señor te he pedido que me la quitaras. Y el Señor, ¿qué le dice? Pablo, mi gracia te basta, porque en medio de tu debilidad se manifiesta mi fuerza, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en la fuerza de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios sigue restaurando, que Dios sigue sanando. Es cierto que vemos esto, ¿no? Con mucha tristeza, y para mí eso es un gran peso y un gran dolor, aún dentro de la iglesia, ¿no? Donde no hay a veces suficientes confesores. Pero los otros días, Gabriela querida, sacerdote al que quiero muchísimo en la congregación, me decía algo y que es fuerte, porque nosotros creo que nos tenemos que dejar interpelar por la palabra de Dios y por el Evangelio, y tenemos que hacer una autocrítica, porque ese llamado a la conversión es primero para nosotros, los ministros de Cristo, a quienes debemos hacer presente a Cristo a través de la misericordia, y de tanto que se hablan de las obras de la misericordia, ¿no? Bueno, el poder acoger también al pecador, escuchar. El mundo necesita esto, que se les escuche. Y el sacerdote, este sacerdote tan querido que está en la enfermería, porque yo actualmente estoy en la casa provincial de la congregación, ¿no? Donde están los sacerdotes ancianos y bueno, y también donde están los futuros sacerdotes que están en su última etapa de formación en el teologado. Ahora actualmente, hace 2 meses he retornado a la Argentina, ¿no? Y el sacerdote me decía algo que me causó, me impactó lo que me dijo. Me dice, mira, Fabiancito, me dice así, pues me trata muy cariñosamente. Fabiancito, dice, si nosotros los sacerdotes nos esforzáramos un poquitito más, así me dice, un poquitito así, qué distinta sería la iglesia. Y si disculpame, hijo, me dice que te diga esto. Y yo le digo, pero padre, tenés toda la razón en lo que estás diciendo, ¿no? Y uno ve la necesidad, la sed, ¿no? Y yo te confieso, Gabriela querida, cuando dedico mucho al ministerio de la reconciliación, porque sé que Dios salva a través de este sacramento. Dios salva, Dios sana. Y en este ministerio que el año pasado compartíamos, ¿no? En mis experiencias como exorcista en la arquidiócesis de Montevideo, pero yo siempre a la gente le digo, miren, el exorcismo más grande es la confesión. Porque mientras que el ritual del exorcismo es un sacramental, es un sacramental donde se le pide a Dios, la iglesia le pide a Dios que libere a esa persona de las ataduras del demonio. La confesión es un sacramento, es la sangre de Cristo, toda la sangre de Cristo en la cruz, en el momento en que el sacerdote me impone las manos, después de haber yo confesado humildemente todos mis pecados, y me impone las manos y dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Toda la sangre de Cristo, toda la sangre de Cristo derramada en la cruz cae sobre nosotros, pero sangre que restaura, sangre que limpia como la lejía, ¿no? Sangre que renueva, que da vida. Y la experiencia de los que somos penitentes, porque yo también me confieso, porque me confieso delante de ustedes, hermanos, que también soy un pecador como ustedes, alcanzado por la misericordia de Dios. Qué lindo, por ejemplo, ver la actitud del Papa Francisco en las jornadas de reconciliación que pide el Papa, jornadas de misericordia, día entero nos pide a los sacerdotes que abramos las iglesias para confesar, pero no para que confesemos una vez cuando el Papa nos dice, sino para que volvamos a tomar gusto por la celebración, porque es una celebración del sacramento de la reconciliación, y muchos de ustedes habrán visto al Papa Francisco que iba a confesar, y antes de ir a confesar, esa imagen creo que las tenemos todos grabado en la retina, ¿no? El Papa deja el trayecto que está haciendo, había un sacerdote, se vuelve atrás, se arrodilla en el confesionario y él primero se confiesa. Claro, claro. Yo creo que nos está hablando. Yo me atrevo a decir esto, que yo sé que es fuerte. Muchos admiramos al Papa Francisco. Ahora,
yo creo que debemos imitar o poner en práctica lo que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Porque todo el mundo está contento, ¿no? Por lo menos la mayoría de mis colegas sacerdotes también. Digo, pero yo digo, imitemos el ejemplo, Claro. ¿no? Imitemos el ejemplo. Claro. Hacer exactamente lo mismo. Y la confesión libera. Yo estoy convencido que cuando uno se reconcilia con Dios, siempre empezando, como les decía en las jornadas de la misericordia, empiecen siempre con las ballenas, con los pecados grandes, dejen las sardinas, como decía tú, para el final. Pero primero los pecados grandes. Y cuando uno se confiesa con humildad, mis pecados, vuelvo a decir, la confesión no es narrarle mi vida al sacerdote, es presentarle al Señor mis pecados. Que en eso, hermanos, también tenemos que ser honestos, ¿no? Porque a veces vamos, y si bien todo el mundo necesita hablar, pero digo, lo más importante es mi pecado. Después, si queda tiempo, hablo, ¿no? Pero primero mis pecados. Y uno después de la confesión sale renovado con la gracia de Dios. Si ese sacerdote, el Padre Conforti, no hubiera estado ese día allí, Gabriela querida, ¿sabes qué? Yo hoy no estaría aquí. Y yo siempre digo, mi alma se hubiera perdido. Quizás hoy estaría tirado en cualquier zanja, pero fue ese momento, ese segundo que agradezco a Dios que el sacerdote hubiera estado ahí, que cambió para siempre mi vida, ¿no? Porque cuando recibí la absolución, como les compartía, sentí un amor tan grande que nunca antes lo había experimentado. Excepcional, Padre. Gracias, Padre Fabián Barrera, con todos ustedes. Y volvemos con una pregunta increíble. Padre Fabián es exorcista. ¿Usted ve a los demonios en la gente? No me responda todavía. Nos vemos ahora, en un minutito volvemos.